Hola, en el video anterior habíamos logrado que nuestro programa no solo eligiese cuál era el patito más grande, sino que Alice agrandase uno de los patitos al azar, ¿no? Uno de los que estaban en la lista. Yo les había dicho que quería que los que quedaban saludasen, despidiesen al que iba a ser mi cena. Bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Fíjense que yo ya agregué al mundo un método que se llama decir pobrecito. Este método hasta ahora está vacío. Entonces yo quiero que todos los patitos que sobreviven despidan al patito que quedó. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, los patitos están en una lista, ¿se acuerdan? Entonces, para trabajar con listas, teníamos la construcción para todos en orden. Pero no quiero esa porque esa lo hace de a uno por vez. Y yo lo quiero hacer para todos juntos. Una especie de mezclar esta construcción con hacer a la vez. Bueno, justamente para eso sirve esta de acá, que es para todos juntos. Cuando yo la selecciono, me pregunta cuál es la lista, le voy a decir que es la lista de patitos con la que estábamos trabajando, y entonces voy a hacer que cada uno de estos patitos encare a la cámara, y además quiero que diga pobrecito. ¿Está bien? Vamos a hacer que esto sea, perdón, esta instrucción de acá, vamos a hacer que sea un poquito más rápida. Entonces vamos a ver el resultado. Fíjense, un patito se agranda, entra al horno y dicen pobrecito todos a la vez, veámoslo una vez más. Pero claro, también lo dice el que va a ser mi cena. Yo a ese patito debería eliminarlo de la lista. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a analizar el método principal. Fíjense que cuando yo vengo acá al mundo y a sus propiedades y selecciono la lista de patitos y la traigo para acá, la opción que me permite es la de quitar un elemento o desde el final o desde el comienzo o borrar todos, pero la que a mí más me interesa ahora es esta que dice quitarlo el elemento que esté en determinada posición. Ajá, bien, pero ¿en qué posición queda el patito que yo quiero eliminar? No lo sé a priori porque justamente el más grande era elegido al azar. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, por suerte lo que puedo hacer, dado que yo ya tenía una construcción que iba recorriendo a los patitos uno por uno y encontraba cuál era el más grande, puedo ir contando. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a crear una nueva variable numérica que se va a llamar índice y va a empezar en cero porque las listas en Alice se numeran desde cero. Entonces, cada vez que termine de recorrer un elemento voy a incrementar el índice en 1. Eso lo voy a poner al final del recorrido de la lista, le voy a decir que quiero incrementarlo en 1. Perfecto. Pero además voy a reservarme un índice nuevo para quedarme con el número, la posición en la lista que tiene el patito más grande. Así que otra nueva variable y es índice del patito más grande, que también es una variable numérica, no me importa con qué valor comienza, porque cuando esté en esta circunstancia, es decir, cuando yo ya sepa que acabo de encontrar uno que es el nuevo candidato a ser el más grande, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que no solo cambie el tamaño del más grande y cuál es el más grande, sino que además cambie el índice. ¿Qué valor tiene que tomar el índice del más grande? El valor de la variable índice. A ver, analicemos un poquito el código. Cuando el índice comienza, está en 0. Se incrementa, pasa a 1, luego pasa a 2. Supongamos que el índice sub 2, es decir, el tercer elemento de la lista, se corresponde con el patito más grande. ¿Por qué dije que el tercer elemento de la lista es el índice sub 2? Porque la lista empieza desde 0. Entonces, en la posición 0 tengo el primero, en la posición 1 tengo el segundo y en la posición 2 tengo el tercero. Entonces decía que si ese patito era el más grande, ¿qué iba a hacer además de actualizar el patito más grande y su tamaño? Bueno, iba a agregar, iba a colocar en la variable índice el valor que yo estoy buscando, el valor de la posición en la que está ese patito que es el que hay que eliminar. Entonces, cuando ya lo tenemos, ¿qué hacemos para terminar la animación? Bueno, tomamos la lista de patitos, venimos para acá y le decimos que queremos eliminar un elemento, ¿cuál? El que se corresponde con la variable índice del patito más grande. Fíjense, me quedó esta línea acá que lo elimina. Vamos a ver el resultado. A ver, elige uno, entra al horno
y saludan todo lo demás. Perfecto, era lo que queríamos. Un detalle adicional, tal vez muchos se dieron cuenta que estoy trabajando, hice un poquito de trampa, porque tengo una lista de patitos acá y otra exactamente similar, exactamente igual acá, y tienen el mismo nombre. ¿Son la misma? No, no son la misma. Cuando yo creo una variable adentro de un método y cuando aparece en este espacio, eso es lo que se llama una variable local, que solo puede ser usada en este método. Mientras que las variables que pertenecen al mundo se llaman variables globales y pueden ser usadas desde todos los métodos. Por ejemplo, fíjense, en el método decir pobrecito, las listas de patitos disponibles que yo encuentro, ¿cuáles son? Solo la global, la que se podía usar desde todas partes, no la local, porque no existe. Es más, lo mismo me pasaría en el otro método, pero en este método, como no solo tengo accesible la variable global, que es accesible de todas partes, sino que además tengo la variable local, acá debería tener dos. Y sí, efectivamente acá tengo dos listas para elegir. Esto que les cuento de las variables globales y las variables locales no solo pasa para las listas, sino que pasa para cualquier tipo de variables. Ahora sí, nos vemos en la próxima clase, pero solo por gusto quiero comerme uno de estos patitos que tanto esfuerzo me costaron. Hasta luego. Qué rico.